Hola, buenas tardes. Ya sé que lo normal cuando se hace el pregón de unas fiestas es traerlo escrito, pero confieso que no me ha dado tiempo. Como ha dicho Jesús ahora mismo, estoy pasando unas semanas así de mucho follón, como nos ocurre siempre cuando sacamos una novela, y aunque no lo creáis, pues he tenido tiempo para pensar qué os quería decir, pero no me ha dado tiempo a plasmarlo por escrito. Pero acabo de quedar con Fulgencio que lo escribiré para que figure en la publicación correspondiente el año próximo. En fin, disculpadme por esta pequeña rareza que voy a cometer esta noche. Cuando Fulgencio, vuestro serondayense de lujo, me invitó a daros este pregón, me dijo que la fiesta gira en torno a el maíz, las manzanas y las castañas, ¿no? Los maízos, las castañas, las manzanas. Y yo a partir de ahí me puse a pensar y empecé a ver imágenes de la belleza de nuestra tierra asturiana, que es realmente extraordinaria, y probablemente quienes estamos fuera, quienes hemos estado mucho tiempo fuera, o quienes vienen a conocernos se dan mucha más cuenta que nosotros mismos o que vosotros, los que estáis aquí permanentemente, ¿no? Y este tiempo de otoño, y además cuando le acompaña el buen clima del que estamos gozando estos días, cuando están todavía en muchos manzanos las manzaninas rojas, cuando los castaños, que para mí son los árboles más hermosos que existen, están exuberantes todavía, ¿no? Y empiezan a dejar caer ese fruto extraordinario, o los campos de maíz, los que todavía queden, se brillan, ¿no? con esos tonos amarillos y verdes que tienen tan hermosos. La verdad es que es un momento del año bellísimo, y es un momento del año que tiene además un significado especial para las gentes del campo, ¿no? Y por eso no me extraña que lo celebréis en este momento, quienes todavía, supongo que por aquí mucha gente todavía formáis parte de la tierra y vivís de eso y os dedicáis a eso, ¿no? Empecé a recordar también, como no, los sabores de esos productos, y en particular algunos sabores que me llevaron directamente a la infancia o a la adolescencia. Las manzanas asadas, que en mi casa se comían como postre casi todos los días durante el otoño fundamentalmente, y que tanto nos gustaban, y a mí tanto me siguen gustando, y tanto sigo preparando yo también en mi casa, al horno, no en el microondas, al horno. Los productos del maíz. Mi familia, la familia de mi padre, es de la zona de Cangas de Onís, y allí, cuando yo era pequeña, se seguía preparando muy a menudo la boroña y también los boronchos. No sé si aquí hacéis boronchos, allí son muy típicos, esa especie de empanada de harina de maíz rellena con productos del gocho, ¿no? Que se hace sobre todo en torno a las fechas de matanza. Y siempre desde algún miembro de la familia viviendo todavía allí en Sotucangues o en la Riera, nos llegaban boroñas y nos llegaban boronchos que comíamos con entusiasmo. Yo recuerdo las fariñes, por ejemplo, las fariñes que hacía mi tía Nieves, que era como nuestra abuela y que vivía con nosotros además, ¿no? Y le encantaban aquellas fariñes, y le encantaba tomarlas con leche calentina, ¿no? Y bueno, en cuanto a las castañas, que deciros, no solamente esa maravilla que son en el invierno las castañas asadas, sino las castañas que a mi padre le gustaban muchísimo, que eran las castañas cocidas y luego tomadas también con leche templada, ¿no? No sé si aquí también las soléis tomar, pero este es un plato que yo recuerdo muchísimo de mi infancia, sobre todo como plato de cena, y que todavía muchas veces
sigo haciendo en homenaje fundamentalmente a mi padre, en recuerdo de aquellos tiempos y también como un placer gastronómico, porque me parece un plato riquísimo, ¿no? Además de nutritivo y sano. Pensaba en todo esto y pensaba en lo importante que es en este momento que estamos viviendo tan complejo, tan difícil, que volvamos a recuperar todos esos sabores, ¿no? Que volvamos a disfrutar de las cosas cercanas, de las cosas sencillas, de las cosas incluso humildes. Qué sabia la cocina del campo de nuestros abuelos, cómo supieron aprovechar los productos maravillosos que tenían al alcance de la mano y elaborar con ellos platos riquísimos. Bueno, se me ha olvidado mencionar el pote de castañas. No sé si aquí lo hacéis, pero yo tengo una buena amiga de la zona de Quirós y cuando éramos jovencinas íbamos muchas veces a la casa, muchos fines de semana, a la casa que tienen todavía allí en el monte, y su madre nos hacía muchas veces pote con castañas pilongues, y ese es otro sabor y otro plato absolutamente inolvidable, ¿no? Qué sabiduría, qué sostenibilidad en el concepto, ¿no?, de la cocina, de la gastronomía, de lo rico que al mismo tiempo es también ético y es también sostenible, ¿no? Y qué necesidad tenemos todos de recuperar esas cosas cercanas, lo que ahora en el mundo de la gastronomía se está llamando la cocina de cercanía, ¿no? Y olvidarnos de tanto consumo como hacemos de exquisiteces venidas de lejos, que son muchísimo más caras, muchísimo más insostenibles, puesto que generan toda una cadena de malgasto, de desperdicio y por supuesto de contaminación y de generación de residuos, ¿no? Absolutamente innecesaria, y cómo nos hemos olvidado en las últimas décadas de la importancia de disfrutar de lo cercano. Y yo apuesto muchísimo por la recuperación de ese mercado y esa gastronomía de cercanía, ¿no? Igual que apuesto también por la recuperación del campo asturiano, recordando un poco todas estas imágenes de comidas de la infancia, de sabores de la infancia. Recordaba también a mi padre, al que siempre le oí decir que qué pena que el campo asturiano, y que era un hombre de origen campesino, orgullosamente campesino y de raíces a las que jamás renunció y que no supo transmitir además a sus hijos, ¿no? Qué pena el abandono del campo asturiano. Han pasado quizá más de 40 años desde que yo empecé a oír a mi padre expresar ese lamento en voz alta, y no veo que las cosas hayan adelantado mucho. Qué pena el abandono de nuestro campo, qué pena que haya tanta cosecha de manzanas desperdiciada, tanta cosecha de castañas también desperdiciada, y tan poco cultivo de maíz. Yo no sé, a lo mejor en esta zona si lo mantenéis, pero en la que yo conozco más, pues la de Cangas de Onís, el maíz es algo que ha ido desapareciendo de los campos, ¿no? Qué pena que nuestras administraciones se ocupen tan poco de nuestro campo y de vosotros, de muchos de los que estáis aquí, a los que me he dirigido antes, los que todavía vivís de esto, ¿no? Qué pena que hayamos entrado en esa rueda que en algún momento pudo a lo mejor parecer positiva, de las cuotas europeas, que al final han servido para, bueno, pues para hacernos renunciar a buena parte de nuestra riqueza natural, a buena parte de nuestros cultivos, a buena parte de nuestras posibilidades ganaderas, como supongo que sabéis todos los que os dedicáis o os dedicasteis en algún momento a la leche y al ganado. Qué pena, ¿no?, que hayamos entrado en ese círculo y que las administraciones hayan
abandonado de esta manera el campo y a los productores campesinos asturianos. Yo creo que en fiestas como esta, en momentos del año como este, ¿no? El momento del otoño, el momento de las cosechas, momento sagrado a lo largo de todas las culturas, desde que existe el ser humano cazador-recolector, desde que nos asentamos hace miles de años en torno a los ríos y fuimos creando estas aldeas, ¿no? o los pueblos que luego se convirtieron muchos de ellos en ciudades, pero en los que todavía seguimos viviendo, ¿no? Detrás del rastro de aquellos antepasados nuestros. Qué momento extraordinario para celebrar, para conmemorar, para divertirnos, para daros las gracias a quienes seguís dedicándoos a esos productos preciosos y preciados, y para seguir también levantando una voz a favor de que todo esto se proteja, se cuide y se mime por parte de nosotros mismos, de los ciudadanos, los habitantes de Asturias, y por parte, desde luego, fundamental de nuestras administraciones. A mí se me ocurrió esta mañana, para celebrar esta fiesta con todos vosotros, hacer una receta en la que decidí unir los tres ingredientes. Y entonces dije, bueno, voy a probar. No soy muy cocinita yo, no soy una gran cocinera, ni dedico demasiado tiempo a la cocina, pero de vez en cuando sí que me divierte inventar alguna cosa, ir probando ingredientes. Y entonces, bueno, hice una receta muy sencilla, que os la ofrezco, que es muy mejorable, porque no me salió del todo bien, pero no estaba tampoco mal, y por lo tanto alguien que se anime a hacerla y mejorarla, a lo mejor seguro que le saca más provecho. Decidí hacer una simple ensalada con estos tres productos riquísimos, ¿no? Así que simplemente cocí un puñado de castañas, las pelé, las corté, las partí en trocinos pequeños, partí una manzana. La manzana es un producto que a mí en la ensalada siempre me gusta muchísimo, y además procuro siempre usar nuestras manzanas, las manzanas asturianas, en la medida en la que puedo. Eché también un puñado de maíz y después le añadí una vinagreta buena, con buen aceite, con un buen vinagre, pero endulzada con 2 cucharadas de mermelada de higos, hecha también con higos de nuestra tierra, ¿no? Higos de la cosecha asturiana. Y como os digo, no estaba mal, creo que es mejorable, pero seguro que por ahí hay gente muy sabia en esos menesteres a la que se le ocurre añadir más cosas. Pero también se pueden comer las castañas en ensalada, ya os lo digo. Pensé, eso sí, que, bueno, yo me comí esa ensalada sola, porque hoy comía sola, y pensé, esta no es la manera de comer estos productos, porque si algo hermoso tienen además las castañas, los maizos y las manzanas, es como siempre han concitado alrededor toda una vida social, toda una vida cívica, ¿no? Que ha consistido en reunirnos en torno a esos productos, en reunirse sobre todo la gente de los pueblos para hacer las labores y para celebrar la venida al mundo y la recogida de estos productos, y hacer fiestas y contar cuentos, ¿no? En torno a los magüestos o los almagüestos, o cuando se desfollaban los maizos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto la sidra, claro, el consumo de la sidra no se entiende si no es de esa manera atávica, ¿no? En que la seguimos consumiendo, siempre en grupo, siempre celebrando, siempre cantando, siempre compartiendo, incluso hasta el vaso, ¿no? Que es algo que ya no se comparte, yo creo que en casi ningún otro rito gastronómico del mundo, ¿no? Así que, bueno, esta es una buena ocasión para, una vez más, socializar, hacer cultura, hacer civilización, disfrutar y, como digo, reivindicar y reclamar que nuestros productos sigan siendo nuestros y aporten cada vez más riqueza a esta tierra que la necesita
que la merece y que además tiene todas las posibilidades del mundo por clima, por características vegetales, biológicas, etcétera, de generarla. Vivan, por lo tanto, los castañes, vivan los manzanes, viva el maíz y, por supuesto, viva la gente de Ceneda. Gracias de verdad.